Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todas las personas que están viendo este video. Yo soy Nelson Berru y bueno, estamos en el 7 de diciembre. Vamos a empezar el estudio del libro de Efesios. Está muy interesante Efesios. Vamos a tocar ciertas cosas que también ya hemos tocado, así que creo que va a ser un estudio bastante ligero. Y bueno, una vez más agradecer a todas las personas que apoyan el Ministerio de Profecías Bíblicas de diferentes maneras. Muchas gracias a todas las personas que manifiestan su apoyo. De verdad, muchas gracias de todo corazón. Y bueno, mis queridos hermanos, sin más preámbulos, para empezar el estudio del día de hoy, vamos a hacer una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, mi Señor, gracias por un día más de vida. Una vez más estamos aquí en tu presencia. Primero que nada, date las gracias por todo lo que haces por nosotros. Gracias, mi Señor, de manera infinita por todo, absolutamente por todo lo que haces. Sería imposible nombrar cada una de las acciones que tanto conocemos como las que ignoramos de lo que tú haces a diario por nosotros. En este momento vamos a estudiar tu palabra santa y divina. Seas tú una vez más el maestro instructor de esta clase. Te pedimos por todos los diferentes pedidos de oraciones que llegan al Ministerio de Profecías Bíblicas, por el muro de oraciones, por este año bíblico, por los planes y proyectos que tenemos para más adelante. Permítenos seguir ayudando a muchas más personas en este camino cristiano que hemos elegido cada uno de nosotros. Te lo pedimos todo y te lo agradecemos en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos con el libro de Efesios. Bueno, el nombre del libro de Efesios, casi todas la iglesia primitiva le tenía el título como Efesios. Más adelante que se puso en duda con una cosa a la otra. Bueno, como ya les he dicho, hay cositas que sabemos, cositas que no, cositas que se cuestionan, otras que no, en fin. El autor. La paternidad literaria paulina de la epístola no fue puesta en duda durante siglos, pero a partir del siglo pasado, muchos eruditos modernos llegaron a la conclusión de que la epístola no era paulina, o sea, no era de Pablo, o que cuando mucho lo era solo parcialmente. Muchos piensan que no lo escribió Pablo, pero yo de manera personal que he leído ya los primeros capítulos, yo veo a Pablo por todos lados. Así que ustedes ya saben que, verán, de igual manera... la crítica bíblica del último siglo no es muy confiable, sinceramente. Pues vamos a decirlo así, que la Iglesia Católica ha tenido mucho que ver, así que mucho cuidado con creerle mucho a estos eruditos. La verdad yo no soy muy apegado a los pensamientos de los eruditos. Yo de manera personal, pues hay ciertas cositas que ellos lo cuestionan más desde el punto de vista humano que divino. Pero bueno, eso es cosita de cada cual. Desde el mismo comienzo del proceso de separación de los libros apócrifos de los genuinos, la epístola de los Efesios fue colocada en el canon del Nuevo Testamento. Existe una abrumadora evidencia externa que confirma el derecho a esa afirmación. Tal posición fue evidentemente conocida por Clemente Romano alrededor del año 90 después de Cristo y fue confirmada por el testimonio de Ignacio y Policarpo a comienzos del siglo II. Pablo es mencionado por nombre como el autor de la epístola en fragmento muratorio y más tarde por Ireneo, Clemente de Alejandría, Tertuliano y muchos otros escritores antiguos. Este comentario considera al apóstol Pablo como el autor de la epístola. O sea, a pesar de que se ha puesto en duda, hay muchos padres de la iglesia que afirmaron que realmente Pablo había escrito Efesios. Y como vuelvo a insistir, yo haciendo mi propio análisis crítico del mismo libro, yo veo a Pablo por todos lados. No sé ustedes, pero yo lo veo por todos lados. Marco histórico. Después de apelar a César haciendo uso de sus derechos como ciudadano, eso ya vimos justamente el día de ayer, Pablo fue enviado a Roma, donde probablemente llegó durante la primavera del año 61, alrededor del año 61. Allí estuvo preso 2 años, por lo tanto es probable que esta epístola fue escrita alrededor del año 62, más o menos. Ya también les he dicho que la cronología bíblica no es muy exacta. Años vienen, años van, así que no podemos tampoco afirmar nada con ese respecto. Y bueno, sigue diciendo, por lo tanto, Efesios sería una de las 4 cartas que Pablo escribió durante su primer encarcelamiento. Filipenses, escrita también durante ese mismo periodo, quizás fue la 4ª epístola. Bueno, eso ya vamos a llegar a ver. Entonces hubieron 4 cartas que conocemos. Hubieron 4 cartas que conocemos que Pablo escribió cuando estaba encarcelado. Quizás escribió muchas más, no lo sabemos, pero tenemos 4 y bueno, Efesios es una de ellas. Quizás la primera.
El tema de Efesios es la unidad en Cristo. Pablo describe una iglesia o iglesias formadas por judíos y gentiles, asiáticos, bueno, de toda índole y de toda clase social. Representantes todos de un mundo resquebrajado que debía ser restaurado a la unidad en Cristo. O sea, miren, Pablo nos llama a la unidad en Cristo. Y si nosotros vemos el contexto actual del mundo, el mundo vuelto a llamar una unidad entre nosotros, pero no en Cristo. Entonces esa unidad no sirve, no sirve. Eso es como, tal cual como lo describe la profecía de Daniel capítulo 2, los pies en barro, en parte de barro y en parte de hierro. ¿Ustedes creen que eso es realmente sólido? No, eso no es sólido, es inestable totalmente esa unificación. Continúa. Esto implica la unidad de persona, familia, iglesias y raza. La restauración de la unidad individual en la vida de cada creyente asegura la unidad del universo de Dios. El tema de la unidad se presenta explícita e implícita a través de toda la epístola. Entonces vamos a ver la unidad por toda la epístola y empezamos con el capítulo 1. Tenemos bastantes comentarios. He subrayado los más importantes. Ya los leeremos a manera que avanzamos en cada capítulo. Y bueno, el primer versículo, una vez más, Pablo hace su saludo ya habitual en cada epístola y empieza así. Pablo, apóstol de Jesús, señalando que era apóstol de Jesús por la voluntad divina, que Dios fue el que lo designó como apóstol, a los hermanos de Éfeso y a los que creen en Cristo en general. Esto es algo interesante. Pablo menciona específicamente a todos los que creen en Cristo Jesús. O sea, como cristianos. Un saludo a todos los que creen en Cristo Jesús. Son mis hermanos, los que tienen esta misma creencia. Pero ustedes saben que creer en Cristo Jesús, en el sentido bíblico, no solamente decir, yo creo en Cristo. No solamente se refiere a eso. Ya sabemos eso perfectamente. Gracia y paz para ustedes de Cristo. La gracia, la justificación por la fe, la paz, la comunión que tiene el hombre con Dios, no esa paz que solamente, que es esa paz humana que quizás hemos llegado a expresar, sino la paz, la reconciliación que tiene Dios con el hombre, quitando los pecados de intermedio. Bendito sea Dios que nos bendijo por medio de Cristo con toda clase de bendiciones del cielo. Y sea bendito el Padre, que por medio de Cristo nos ha dado toda clase de bendiciones. Y bueno, aquí se pueden enumerar muchas cosas en las bendiciones de Cristo, pero una de ellas, la más importante, yo diría, que es justamente la cuestión del perdón de los pecados, que es una de las mejores o la principal de todas las bendiciones celestiales que hemos podido recibir. El poder reconciliarnos con Dios, unirnos, como ya vimos, toda la carta habla de la unión. Y creo que esa es la principal bendición. Nos eligió antes de la fundación del mundo para estar sin pecados ante Él, para que seamos perfectos ante Él. Ahora, ya hemos hablado de esto de la predestinación. Realmente se trata de que Dios coge a unos y desecha a otros. Dios hace eso. Eso no entra, la verdad, en el ideal de Dios, porque si Dios es así, entonces no existe libre albedrío. Estamos condenados a perdernos y a salvarnos. Y no importa lo que nosotros hagamos, simplemente nos vamos a perder o nos vamos a salvar. Eso es una idea totalmente, vamos a decirlo tal cual como es, una idea totalmente satánica. Yo no sé en qué mente cristiana puede entrar un pensamiento así, pero no se preocupen, aquí estamos todos para aprender. Y si en algún momento hemos pensado algo así, pues es el momento de aclararlo. Y miren, aquí hay unas citas del Espíritu de Profecía. Yo se los voy a leer al final del capítulo 1, donde nos aclara un poquito más esta cuestión de la predestinación. Pero les digo algo, nadie está predestinado a nada. Si nosotros nos decidimos por Cristo, Él nos coge y ahora sí nos utiliza para todas las cosas que Él quiere. Pero la elección fue mía. Yo decidí que Dios coja con mi vida y haga lo que quiera, que forje el destino de mi vida. Pero yo decidí, ¿sí me entiende? Me puse en las manos de Cristo. Es como si yo cogiera a ver, es como cuando el alumno elige al maestro. Eso es todo. Entonces el alumno se pone en las manos del maestro y el maestro le enseñará todo lo que él sabe. Pero ¿qué tal si el alumno elige otro maestro? Pues se someterá a este maestro y aprenderá de este maestro, sean cosas buenas o malas. Así dicho de manera sencilla, nos eligió por nuestra propia voluntad a ser sus hijos
por medio de Jesús, según su propia buena voluntad. Nos ha elegido, pero esto por nuestra propia voluntad, porque nosotros decidimos que nos elija, porque nosotros nos pusimos en sus manos y ahora sí haz con nosotros lo que quieras. Y hacer sus hijos por medio de Cristo Jesús, según su buena voluntad. Bueno, su buena voluntad obviamente se expresa una gran voluntad al escogernos como hijos de Dios. En fin, sigamos. Por su sangre tenemos redención y perdón de nuestros pecados, según su inmensa gracia. Bueno, por el sacrificio de Cristo tenemos pues simple y llanamente la salvación. Así que alabemos su bondad y su gracia que nos concedió en Cristo Jesús. Alabémoslo. Y bueno, Pablo simplemente está aquí denotando a los efesios todos los favores divinos que ha hecho Él para salvarnos. Nos ha dado a su Hijo, nos ha dado su gracia, es lo que está aquí enfatizando bastante Pablo, que nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Mire, nos ha dado en abundancia la gracia divina en sabiduría y en entendimiento. ¿Qué significa esto? Verán, mis queridos hermanos, a mí me choca mucho la idea de este cristianismo que pregonan algunas religiones, un cristianismo, vamos a decirlo así, tonto y absurdo. Un cristianismo en el que solamente, es que hay que confiar en Dios y alabado seas mi creador, y pasan con Cristo y con el nombre de Dios, usando el nombre de Dios en vano día tras día, que sí, alabado sea Dios, Dios te alabo, Dios te amo. Y cuando tú les preguntas algo de doctrina, esos tipos no saben dónde están parados. Eso es un cristianismo tonto, si es que se lo puede llamar cristianismo. El verdadero cristianismo es un cristianismo inteligente, basado en la razón, en el entendimiento, en la lógica. Un cristianismo que tiene bases, que sirve incluso para salvar almas. No solamente un cristianismo emocional, como hoy en la actualidad se maneja en todas las religiones del mundo, lastimosamente. Entonces Dios nos ha dado los atributos divinos de la sabiduría y el entendimiento, ¿ya? Para que nosotros podamos entender también todo el plan de salvación, dándonos a conocer el misterio de su voluntad conforme al propósito establecido de antemano, que es el Evangelio. Ya, justamente ahí está, ¿no? Dándonos por medio de la inteligencia y por medio del entendimiento divino, Él nos da a conocer el plan de salvación. Bueno, en ese tiempo que los gentiles también estaban aceptados en este plan. Y esto es lo que Dios nos ha revelado y nos ha hecho entender. Vuelvo a insistir, no solamente se trata de un evangelio emocional, sino realmente el evangelio de Cristo es un evangelio inteligente. ¿Ya? Es un evangelio inteligente. Y veamos la vida de Jesús como era. Cada vez que le hacían una pregunta, sus respuestas eran inteligentes, lógicas y basadas en un escrito. Hoy en la actualidad muchos cristianos lo único que hacen es que te reprendo, Satanás, o reprendo la enfermedad y cosas así absurdas. No es que Cristo te ama y te puede perdonar los pecados y se acabó. O sea, el cristianismo se ha hecho lastimosamente tonto, lo han tomado como algo tonto algunas religiones y algunos grupos también. Pero no, el cristianismo realmente es un cristianismo inteligente, un cristianismo lleno de voluntad, una religión llena, sí, de voluntad, conforme al propósito establecido. Enseñar el plan de salvación con argumentos lógicos a las personas, en fin. Para cumplir a su tiempo, en Cristo se reúnen lo celestial y lo terrenal. Miren, en Cristo se unió lo terrenal y lo celestial. Se reunió tanto nosotros, o sea, vamos a decirlo así, permitió que nos unamos con la deidad. De igual manera, permitió que seamos parte de la familia celestial, que seamos como hermanos con los demás mundos que no cayeron, etcétera. Dios unificó, Dios fue el puente que nosotros necesitábamos para pasar ese abismo que había por el pecado. En Cristo todo se unificó, todo se unió. En Cristo somos hechos herederos, elegidos por nuestra propia voluntad, según el previo designio de que según el previo designio de que
de Él, que realiza todo conforme a su voluntad. Verán, somos herederos con Cristo, pertenecemos una vez más a la familia de Cristo, lo que éramos tal vez bastardos, vamos a decirlo así, éramos bastardos, pero ahora somos hijos legítimos. Todo esto obviamente según la decisión que nosotros tomamos, Dios realiza todo esto y todo, cuando nosotros nos ponemos en las manos de Cristo, Él hace todo a su voluntad y a veces su voluntad es bien rara, es bien rara para nosotros, aclaremos, es bien rara para nosotros y bien difícil a veces de poder aceptar y llevar y andar en ella. Pero esa es la voluntad divina. Entonces, cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios, hermanos, acojamos la voluntad divina, nada más. Que son caminos extraños de recorrer. Oye, obviamente que sí, son caminos divinos. Nosotros somos humanos. Y para lo que nosotros es bueno, entre comillas, realmente no lo es. Y eso lo sabe Dios. Así que simplemente nos toca quedarnos en Él. Nada más y confiar en Él. Para que alabemos su gloria. Nosotros, los que confiamos en Él, tenemos esperanza en Él. Miren, ahí está. Nuestra esperanza es ¿qué cosa? En Él. Y para que alabemos su gloria. Esto de igual manera, alabar su gloria. En todos estos versículos que vamos a ver y en toda la Biblia, obviamente, habla de que el ser humano lo que hace es insignificante. Es insignificante a comparación de lo que hace Dios. Así que nosotros, no hay mérito para nosotros. Todo realmente, toda la gloria, todo el mérito se lo lleva a Cristo Jesús. Muy bien, vamos al capítulo 13. Y aquí dice un pasaje bíblico muy interesante. Ustedes al oír el Evangelio creyeron en él. Así que quedaron sellados con el Espíritu Santo que fue prometido. Y bueno, el Espíritu Santo que fue prometido, obviamente está haciendo una referencia al Pentecostés y al Espíritu Santo que muchos cristianos recibían en esa época. Y este Espíritu Santo que ha recibido en ellos manifestaba muchas veces milagros y prodigios. No significa que siempre tiene que ser así, ya explicamos esto. En esa época fue necesario porque los recursos humanos eran muy limitados y de igual manera los pocos que se ponían en las manos de Dios eran personas bastante humildes en muchas cosas, así que era necesario cierta manifestación del poder divino. Hoy en la actualidad no es así, algún día en el futuro lo será, puede ser muy seguro, pero hoy en la actualidad no es así. Y miren, primero que nada, nosotros para recibir el Espíritu Santo, primero es el oír, luego el creer, ¿no? Y luego recibimos el Espíritu Santo que a su vez es el sello de Dios. Miren, siempre se ha dicho que el sábado es el sello de Dios. Yo no les digo que no, el sábado también es parte del sello de Dios, pero el sábado, vamos a decirlo así, es la parte visible del sello de Dios. La parte no visible del sello de Dios es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tanto el sábado como todos los mandamientos son simple y llanamente la demostración externa de lo que hay dentro de ti, pues prefieres morir antes que quebrantar uno de los mandamientos de Dios, el cual específicamente el sábado porque va a jugar un papel muy importante en el tiempo del fin. Pero en sí nosotros somos sellados con el Espíritu Santo, el cual, como más adelante lo dice, son las arras de nuestra herencia, hasta que tengamos toda la posesión, hasta que tengamos toda la redención por completo, hasta que seamos salvos de manera absoluta y total. Nosotros recibimos ese Espíritu Santo como una primera promesa. Pero somos sellados con el Espíritu Santo. Ya les expliqué, esta es la parte interna. Ahora, mis queridos hermanos, para poder ser sellados en el Espíritu Santo tenemos que creer al 100% en Cristo Jesús. Obviamente esto es obrar. Y según nuestro creer, nuestra fe, Dios coge y nos pone el sello de Dios, que es por medio del Espíritu Santo y que se demuestra en obediencia perfecta a los mandamientos de Dios. El sello de Dios no es que a nosotros nos van a poner un sellito y ya vamos a ser mágicos y ya no vamos a pecar y solamente vamos a estar pensando en Dios. No. El sello de Dios es una garantía, es la garantía de que nosotros no vamos a volver a pecar.
En el cielo están muy nerviosos porque vamos a ir para allá y no estamos aún del todo competentes para poder acceder al cielo. Entonces los ángeles y los seres de otros mundos nos ven aún a nosotros en nuestra imperfección, en nuestras dudas, bueno, etcétera. Y la pregunta es, ¿ellos van a venir acá? Y Dios pone su sello en cada uno de sus escogidos y dicen, presten mucha atención a ellos, pues ellos van a vencer el pecado. Y bueno, ahí viene la gran tribulación, salimos victoriosos. Y realmente se ha demostrado que las personas que Dios puso su sello, su garantía, son dignos de ir al cielo. Así que somos recibidos en el cielo. Así de manera resumida, realmente es el simbolismo del sello de Dios. No es ningún poder mágico que se nos da. Simple y llanamente es la garantía de que somos hijos de Dios y que vamos a ser aceptados en el cielo. Y nosotros lo demostramos aquí. Totalmente. Es como cuando nosotros compramos una televisión, viene con 3 años de garantía. ¿Qué significa eso? Que la televisión es muy buena. Y realmente no dura 3 años, dura muchos años más la televisión. Pero el hecho de ver que tiene 3 años de garantía es porque el producto es muy bueno. Entonces, la empresa pone este sello haciendo una alusión de que su producto es bueno y que posiblemente nunca se va a dañar. De igual manera, cuando Dios pone el sello, es una alusión de que nunca vamos a pecar. Él sabe que nunca vamos a pecar y lo vamos a demostrar en la gran tribulación aquí en la tierra, por medio de la obediencia perfecta a los mandamientos de Dios. Y bueno, versículo 14, el cual de anticipo de nuestra herencia, así hasta que su pueblo sea redimido, su gloria sea alabada. O sea, el Espíritu Santo es el anticipo de la vida eterna. O sea, en otras palabras, aquí nosotros tenemos que alcanzar la perfección de carácter y eso va a ser el anticipo de lo que va a ser la vida en el cielo. Aquí tenemos que vivir como si fuéramos a vivir en el cielo. Entonces nos van a coger y van a decir, bueno, estos chicos ya están preparados para el cielo, vayan al cielo. Más o menos así. Miren, versículos finales dice, tengo conocimiento de su fe y de su cariño con la hermandad. Está hablando a los de la iglesia de Éfeso. No dejo de dar gracias a Dios por ustedes, no dejo de orar a Dios por ustedes, para que Dios les dé el espíritu de sabiduría, para que lo conozcan, para que conozcan lo que Él ha revelado. Y miren, nosotros, aunque nunca vamos a poder entender todas las cosas divinas, por eso mismo siempre debemos estar estudiando. Y Pablo pide eso, que nosotros sigamos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Miren, yo de manera personal, antes de empezar el año bíblico, yo creía que ya sabía mucho, muchísimo, según yo. Pero una vez que he estudiado el año bíblico, me he dado cuenta que no he sabido mucho en realidad. Y ahora que estoy a punto de terminarlo, sé que aún me falta mucho más por aprender. Y el conocimiento de la palabra de Dios es eterno, mis queridos hermanos, nunca termina. Aún en el cielo vamos a seguir estudiando y aprendiendo y maravillándonos de tantas cosas que vamos a ir aprendiendo. Así que nosotros siempre tenemos que pedirle a Dios sabiduría para conocerlo más y mejor y tener una mejor relación con Él. A ver, yo les digo algo, los que son casados, o los que tienen hijos tal vez, alguna vez se llega a conocer completamente a la persona que está a tu lado, a tu hijo, a tu esposo, a tu esposa. Las madres realmente conocen al 100% a sus hijos, los que tuvieron 9 meses en su vientre, en su interior, los llegan a conocer totalmente. Si aún ni a un ser humano podemos llegar a conocer completamente, ¿cuánto más a Dios? Es para pensar y meditar. Para que así iluminen los ojos, para que así se iluminen los ojos de su entendimiento y sepan para qué esperanza fueron llamados y contiendan y entiendan, la grandeza de la herencia divina que ha dado a sus santos. Señores, es necesario el conocimiento para que entendamos. Miren, el mundo está pasando momentos difíciles. ¿Cuántas personas están en pánico y bueno, en tantas cosas porque lastimosamente no entienden lo que va a pasar o lo que va a suceder o lo que se está poniendo en marcha? ¿Cuántas personas no pasan estresadas? Vuelta a nosotros los cristianos, no digo que tampoco estamos tranquilos, pero estamos más tranquilos que ellos, pues nosotros sabemos cuál es el trasfondo de todas estas cosas. Lo sabemos perfectamente. Que queramos ignorarlo es otro asunto, pero nosotros sabemos perfectamente todo lo que hay detrás de todo esto. Así que en ese sentido estamos más tranquilos y
Pablo habla de que nosotros tenemos que abrir los ojos de nuestros entendimientos. Todos estamos ciegos, todos estamos dormidos, como en la parábola de las vírgenes. Es el momento de despertar, pero eso depende de cada uno de nosotros. Y comprendan con cuán gran poder actúa con los que creen en Él. Comprendamos que Dios hace cosas maravillosas a los que creen en Él. Y pues bueno, vemos personas que en la Biblia incluso resucitaron muertos. Ahora, ellos creyeron en Cristo. ¿Cuánto más hará Dios si creemos en Él? ¿Cuántos planes tenemos nosotros? Yo creo que tenemos muchísimos planes, muchos propósitos, muchos anhelos, muchos sueños. Pero estamos creyendo en Cristo Jesús. Estamos creyendo en el Dios que pueda hacer de lo imposible lo posible. Ahora miren, ¿qué más imposible que el vencer el pecado? Que ese siempre es el centro básico del Evangelio de Pablo, vencer el pecado. ¿Se puede vencer el pecado? ¿Con la ayuda de Cristo se puede vencer el pecado? Por supuesto que sí. Ese poder se manifestó en Cristo al resucitarlo y sentarlo a su diestra, que es una seguridad para nosotros. Así como Cristo resucitó, nosotros vamos a ser resucitados. Así como Cristo fue exaltado al cielo, nosotros también vamos a ser exaltados hasta el cielo. Él es la garantía de que como con Él pasó, con nosotros también va a pasar. Sentado sobre todo dominio divino, terrenal o de este mundo, del venidero. Y bueno, en este sentido habla de que Dios está sobre todo, sobre este mundo, sobre el venidero, sobre toda potestad, ángeles, demonios, seres humanos, seres vivos, universo entero, tanto en este tiempo como en el que va a venir, después en su segunda y su tercera venida. Él está sobre todo, lo único que le toca es reclamar nada más su poderío. Sometiendo todo a Él, y lo hizo también cabeza de su iglesia. Y bueno, está hablando de que Dios se lo sentó a Jesús sobre todo. Habla de que puso todas las cosas bajo sus pies y que Él es la cabeza de la iglesia. La iglesia, la cual es su cuerpo, el que es todo en todos, despliega su poder en la iglesia. Él es cabeza de la iglesia y despliega su poder en la iglesia. ¿El poder de qué? De curar a enfermos y de hacer milagros. No solamente eso, sino el poder de qué cosa, de vencer también el pecado sobre todas las cosas, y no ignorando que Cristo es la cabeza, ¿qué cosa? De la iglesia, y todo el cuerpo se sostiene en Él, lo cual también ya hemos analizado. Y bueno, ahí termina el capítulo 1, simple, muy simple y ligero, la verdad. Vamos a leer unas citas del Espíritu de Profecía que nos van a aclarar ciertos puntos que yo no expliqué. Y la primera cita nos dice: el Evangelio es verdadera ciencia. Y dice así: el mensaje del Evangelio está lejos de oponerse al verdadero conocimiento y a las adquisiciones intelectuales. Es en sí mismo verdadera ciencia, verdadero conocimiento intelectual. La verdadera sabiduría está por encima de la comprensión del sabio mundano. La sabiduría oculta que es Cristo formado en lo íntimo. Escuchen, la sabiduría oculta que es Cristo formado en lo íntimo, la esperanza de gloria. Es una sabiduría excelsa como el cielo. Los profundos principios de la piedad son sublimes y eternos. Una íntima vida cristiana es lo único que puede ayudarnos a entender este problema y a obtener los tesoros del conocimiento que han estado ocultos en los consejos de Dios, pero ahora son dados a conocer a todos los que tienen una relación vital con Cristo. Todos los que quieran podrán conocer de la doctrina. ¿Quieren conocer a Cristo? Tengan una relación más íntima con Él. Así de simple. Siguiente cita: la predestinación. Y miren lo que dice aquí: todo el que quiera humillarse como un niñito, que quiera recibir y obedecer la palabra de Dios con la sencillez de un niño, estará entre los elegidos de Dios. Seréis como niños. En el concilio del cielo se dispuso que los hombres, aunque transgresores, no debían perecer en su desobediencia, sino que por medio de la fe en Cristo, como su sustituto y fiador, pudieran convertirse en los elegidos de Dios, predestinados para la adopción de hijos por Jesucristo y para Él, según el puro afecto de su voluntad. En el cielo se designó que nosotros seamos hijos de Dios. Mire, cualquier ser humano, aquí lo pone en otra perspectiva, cualquier ser humano está destinado a ser hijo de Dios. No está destinado a salvarse ni a perderse. Está destinado a acceder a la salvación, pero eso es por elección
propia. Vamos a elegir salvarnos, vamos a elegir a ser salvos. Es cosa de nosotros. Es cosa de nosotros. Si nosotros aceptamos, Dios nos destina a la salvación. Y si no, pues bueno. Siguiente cita: pacto eterno dado a Abraham. Dice: antes de que se pusieran los fundamentos de la tierra, se hizo el pacto de que serían hijos de Dios todos los que fueran obedientes. Todos los que fueran obedientes van a ser destinados a la salvación. Todos los que por medio de la abundante gracia proporcionada llegarán a ser santos en carácter y sin mancha delante de Dios al apropiarse de esa gracia. Ahí está. Ahí está, mis queridos hermanos. La siguiente cita dice: no hay elección incondicional. Y miren lo que dice, que es muy interesante. Aquí está la condición de la única elección salvadora que está en la palabra de Dios. Debemos convertirnos en participantes de la naturaleza divina. Debemos convertirnos en participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por la concupiscencia, dejando el pecado a un lado. Debemos añadir gracia sobre gracia, y la promesa es: haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué más nos dice? Miren, debemos de qué cosa, de ir desde crecer de gloria en gloria, también como le dijo Pablo, de victoria en victoria. Si las almas han de salvarse, hay una verdad que debe recibirse. La observancia de los mandamientos de Dios es vida eterna para los que lo aceptan. Pero la Escritura aclara que los que una vez conocieron el camino de la vida y se regocijaron en la verdad, están en peligro de caer en apostasía y perderse. Por eso hay necesidad de una decidida y diaria conversión a Dios. Todos los que procuran sostener la doctrina de la elección una vez en la gracia, siempre en la gracia, lo hacen contra un claro, así dice Jehová. Entonces hay personas que dicen: no, salvo siempre salvo. Una vez que tú aceptaste a Cristo, eres salvo por siempre. No importa si matas, si haces esto, si haces aquello, si haces lo otro. Vive como quieras, ya eres salvo. No es así. La verdad es: la salvación y la perdición son diarias. Diariamente te salvas o te pierdes. Por eso, aún en la eternidad, nosotros necesitamos a Cristo. Aún en la eternidad podemos llegar a pecar si queremos. Obviamente que nadie lo va a hacer después de ver lo que pasó aquí. Entonces, la elección es diaria, mis queridos hermanos. Y la última cita del capítulo 1 dice: ensalzando el carácter de Cristo. Y dice así: el tema de la redención ocupará la mente y la lengua perdón, de los redimidos por todos los siglos eternos. El reflejo de la gloria de Dios brillará para siempre jamás, procedente del rostro del Salvador. Toda la eternidad vamos a estar estudiando este tema. Así que vamos a tener Biblia para largo. Y bueno, vamos para el capítulo 2 para ir avanzando. Y bueno, nos comienza así. Nos dio vida a nosotros que estábamos muertos en el pecado. Él, Cristo Jesús, nos dio vida a nosotros que estábamos muertos en el pecado. Y bueno, aún hoy en la actualidad hay muchas personas que están muertas en el pecado. Pero miren, hace una referencia justamente a la época de Pablo. Cristo acaba de morir en la cruz, y a menos que Él muriera en la cruz, nadie tenía chance de salvación. No importa cuántos animalitos llegabas a sacrificar, no te iba a salvar eso en lo más mínimo. Seguíamos muertos en nuestros pecados, a pesar de que diariamente hacíamos los sacrificios. Ahora, vino Cristo y abrió la oportunidad de verdaderamente salvarnos. Todos los sacrificios simplemente eran un anticipo de Cristo, el cual iba a dar la victoria absoluta sobre el pecado, y así lo hizo. Y aquí dice: nos dio vida, pues todos estábamos muertos en el pecado, dice Pablo, en los que anduvimos alguna vez conforme a este mundo, y Satanás, el príncipe de las regiones celestes del espacio, parece ser que esa es una referencia aquí, o del aire, es un poco difícil el lenguaje. Bueno, esto quizás lo entendamos mejor en Apocalipsis. El cual opera en los desobedientes pecadores. Entonces, miren, en esos estamos ahora, estábamos muertos en esos pecados que andábamos en nuestra vida antigua. En quién sabe cuántas cosas, cada uno de manera personal ha tenido obviamente su vida pasada, ha tenido sus pecados, aún los tiene quizás. Estábamos muertos en ellos, en esos pecados que encontramos en el mundo, del cual
Satanás es el amo y señor de todos los pecadores, pero nosotros no, estamos libres de eso, dice Pablo. Asimismo, en su tiempo vivimos en la carne, y bueno, vivimos en todos los pensamientos, deseos de la carne, etcétera, etcétera, y pues hay muchas cosas que pueden venirnos a la mente. Pero Dios, que es rico y generoso en misericordia, manifestó su amor. Para nosotros éramos total y llanamente perdidos de una manera absoluta, pero Dios ahí en nuestra perdición manifestó su amor. ¿Cómo lo hizo? Estando muertos en pecados, nos dio vida por medio de Cristo y por medio de su gracia. Somos salvos por la gracia. Somos salvos de manera gratuita gracias a Cristo Jesús, es lo que dice Pablo. Nos resucitó con Él para sentarnos en el cielo con Él. Y esto, bueno, tanto en un sentido espiritual como en un sentido literal algún día, hoy en la actualidad, somos parte de la familia celestial, cada uno de los que acepta a Cristo, y algún día lo vamos a hacer de manera literal cuando Él venga en su segunda venida. Así que somos parte de la familia celestial hoy en la actualidad. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, así que ¿qué más que eso podemos pedir? Yo creo que nada más. Es como si yo quisiera viajar a otro país y ya tengo la visa y el pasaporte. Es como si ya estuviera allá, ¿sí o no? Por supuesto que sí. ¿Qué más nos dice? Al mostrarnos tanta bondad en Cristo, Él quiso manifestar su infinita gracia por los siglos de los siglos. Y así lo hizo y así lo hará. Él ha manifestado, verán, es que nosotros no entendemos esto, vuelvo a insistir, porque nunca hemos estado en el cielo. Pero el día en que lleguemos al cielo y veamos a Dios en toda su gloria, y veamos los mundos, y veamos la inmensidad del universo y de su creación, vamos a entender de una manera mejor, no completa, pero sí mejor, el gran sacrificio que se hizo en el cielo para poder salvar al hombre. ¿Cuánto se dejó para poder rescatar a esta raza tan, pero tan insignificante? Y bueno, va a ser algo perdón, para meditar y pensar por los siglos de los siglos. La salvación no es por obras, sino por gracia, para que nadie se glorie sino solamente a Dios. De esta manera no va a haber orgullo, no va a haber orgullo en el cielo y no va a haber pecado. Porque si la salvación fuera por obras, hubiera orgullo y hubiera pecado. Porque el ser humano, ¿qué va a decir? Yo me salvé porque era así, asado y cocinado. No, todos somos salvos gracias a ¿quién? A Cristo. A Él somos salvos. Así que no va a haber orgullo, no va a haber gloria humana, solamente la gloria divina. Somos una nueva creación para hacer buenas obras por medio de la justificación por la fe. Somos una nueva creación para hacer buenas obras. Ahora, ¿a qué se refiere esto? Habla obviamente en el sentido espiritual de que nosotros somos creados nuevamente. Somos creados nuevamente cuando nosotros aceptamos a Cristo. Somos una nueva persona. Ya vimos esto de Pablo, dejar el viejo hombre, adoptar una nueva vida, una nueva naturaleza. Y ahora se nos capacita para que de una manera mejor podamos, de manera más natural, hacer buenas obras, prácticamente es lo que dice Pablo. Y eso lo hacemos mediante ¿qué? Mediante la aceptación, no solamente mediante el bautismo. El bautismo obviamente es la demostración pública, pero esto lo hacemos mediante la aceptación de ¿qué? De Cristo Jesús, que nos capacita para hacer mejores obras. Porque nuestra naturaleza pecaminosa, ¿qué hace? Hace lo malo. Pero nuestra naturaleza espiritual produce ¿qué cosa? Lo bueno, los frutos del Espíritu. Ustedes me entienden perfectamente. Gentiles, acuérdense cuando los judíos los llamaban incircuncisos, cuando los despreciaban, mejor dicho. En este tiempo estaban sin Cristo y sin salvación. En este tiempo estaban sin Cristo y sin salvación. Ustedes también eran unos perdidos, se le está diciendo Pablo a los gentiles, a los de Efesios, a los de Éfeso. Gracias a Cristo ahora somos reconciliados y sí, somos reconciliados con Cristo, somos acercados a Cristo. Cristo es nuestra paz. Hizo un solo pueblo derribando el muro de separación. Cristo es nuestra paz ¿con quién? Obviamente con la deidad, estamos en paz, ya no estábamos en guerra, ya no estamos peleados con la divinidad, sino que ahora estamos en paz. Él también ha derribado el muro. ¿Cuál es este muro? Aquí en un sentido simbólico, este muro hace una referencia justamente hasta cierto lugar. Acuérdense, en el templo hasta cierto lugar podían llegar los gentiles
pasando cierto lugar, si ellos pasaban eran muertos. Entonces Pablo utiliza este simbolismo para hacer una referencia de que ya se ha roto ese muro y que los gentiles pueden acceder al lugar santo. Y de una manera más completa todos podemos acceder al lugar santísimo por medio de nuestros actos, de nuestras acciones. Podemos acceder al lugar santísimo en el cielo, pues nuestras vidas están pasando delante de Dios en el juicio investigador. Entonces se ha roto toda barrera, dice Pablo. Podemos estar ahora en la presencia divina. Abolió la ley, miren, versículo 15, literalmente dice así: aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos contenidos en ordenanzas, para hacer en sí mismo de los dos un nuevo hombre, haciendo así la paz. Se puede traducir así, o interpretar así, mejor dicho. Abolió la ley mosaica interpretada en argumentos humanos, y el fin de la ley mosaica, el cual era su cumplimiento. Aquí lo que Pablo está diciendo es que Cristo cumplió la ley mosaica y también derribó estas leyes humanas que ponían enemistad entre los judíos y los gentiles y que los desechaban también de la gracia divina. Acuérdense que Cristo varias veces reprendió lo que ustedes enseñan como mandamientos de Dios, mandamientos de hombres. Entonces está haciendo este versículo una referencia, vuelvo a insistir, en la abolición de esas leyes humanas que se habían inventado los fariseos y en la finalidad de la ley mosaica. Cristo con su muerte quitó todos esos perjuicios y toda esa mala interpretación de la Torá. Eso fue lo que hizo en la cruz y bueno, muchas cosas más, pero específicamente aquí lo que nos aclara Pablo. Con la cruz terminó la enemistad y las diferencias, ¿sí? En Cristo Jesús, en la cruz, con la muerte de Cristo terminaron las enemistades, terminó la diferencia. Vino y predicó paz en nosotros y Dios, a judíos y a gentiles. Bueno, Cristo no solamente reconcilió a los judíos, sino también a los gentiles. Los reconcilió con Cristo Jesús y entre nosotros mismos, obviamente. No se olviden el mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es mi prójimo? Pues bueno, el que está al lado tuyo, simple y llanamente, tu amigo y tu enemigo. Por él tenemos todos entrada en un mismo sentir. Todos tenemos entradas al cielo en un mismo sentir. Todos creemos lo mismo: Cristo Jesús para perdón de pecados. Así que ya no somos, vamos a decirlo así, ya no somos ilegales, sino ya somos ciudadanos oficiales del reino de Cristo. Ya no somos ilegales, ya no somos migrantes, somos ciudadanos del reino de Cristo. Edificados y fundados en los profetas, pero con Cristo, la piedra angular, Cristo la columna. Y verán, esto primero que nada no es una referencia tal vez al apóstol Pedro, que el apóstol Pedro es la piedra de la iglesia. Verán, Cristo es la piedra angular, Cristo son las columnas, vamos a decirlo así. Los apóstoles son las bases prácticamente. Y obviamente que el resto de cristianos pues son los ladrillos. ¿Qué significa esto? Cristo cuando vino a cumplir una parte. Vino a cumplir una parte del plan de salvación, la parte que a él le correspondía. Y los apóstoles fueron designados justamente a efectuar lo siguiente, que fue justamente llevar el evangelio a los gentiles. En este contexto, Pablo está diciendo: nosotros los apóstoles estamos abriendo las puertas a los gentiles. Obviamente esto viene de Cristo, pero nosotros somos los que estamos poniendo este fundamento. Y fueron los apóstoles los que dejaron este fundamento, por el cual nosotros también estamos aceptados en el reino de los cielos, por así decirlo. O somos partes del cuerpo de Cristo. Si no fuera por los apóstoles, quién sabe. Al fin y al cabo, pero miren, ellos no son la salvación. Ellos simplemente lo que fueron e hicieron fue compartir el evangelio, fue poner encima de las columnas ya las otras bases más, y de ahí pues se comenzaron a agregar los ladrillos que son hoy en la actualidad cada uno de los cristianos de este mundo. Pero fue gracias a Cristo y gracias a los apóstoles, podríamos decir así, gracias a los 4 evangelios y gracias a los demás libros del Nuevo Testamento, que hoy en la actualidad nosotros podemos ser ladrillos de la construcción. Pero al fin y al cabo ellos fueron, ¿qué cosas? Son
hombres y ellos eran totalmente reemplazables. O sea que otros podían ocupar su lugar. Eso lo podemos ver tranquilo y llanamente en el caso de Judas, reemplazado por Matías. Y no solamente dice el apóstol Pedro, sino dice los apóstoles. O sea que todos jugaron un papel muy importante para poder nosotros entender el evangelio como lo entendemos hoy en la actualidad. Ellos fueron la ampliación de las enseñanzas de Cristo. Nada más. Espero que me hayan entendido. En él todo el edificio se levanta para formar un templo en Dios. En ese edificio también están incluidos ustedes para que Dios habite en ustedes mediante su Espíritu. En Cristo se levanta todo el edificio, los apóstoles, los profetas, los cristianos, la iglesia, se forma la iglesia y somos nosotros parte de esa iglesia y en nosotros habita Cristo, pero en la unificación de todos nosotros. Pues al fin y al cabo el derramamiento del Espíritu Santo va a ser cuando se levante un pueblo a la imagen de Cristo Jesús. Y para terminar el capítulo 2 vamos a leer un par de citas. Sí, tenemos 2 citas nomás. Y la primera nos dice, Cristo fue crucificado, no la ley. Y dice así, la ley de Dios mantendrá su carácter supremo mientras perdure el trono de Jehová. Esta ley es la expresión del carácter de Dios. Los símbolos y las sombras de las ofrendas y los sacrificios no tuvieron más valor después de la muerte de Cristo en la cruz, pero la ley de Dios no fue crucificada con Cristo. Ahora miren, la ley de Cristo, muchos dicen, es que la ley fue crucificada, y eso dice en el versículo 15, muchos van a decir eso, hay muchos que dicen. Si la ley de Dios fue crucificada junto con Cristo en la cruz, entonces, o sea, Dios realmente es un Dios que se retracta. La ley de Dios era imperfecta, entonces los mandamientos divinos eran imperfectos. Miren, la ley mosaica no era imperfecta, la ley mosaica simplemente llegó a su fin. Las enseñanzas que enseñaron los fariseos, la disque profanación del sábado que muchos cristianos a veces hacen alusión, no era nada más ni nada menos que las creencias y doctrinas de los hombres. No era realmente una profanación del sábado, era ante ellos que parecía que se profanaba el sábado. Ahora, si Cristo hubiera clavado la ley de Dios en la cruz, entonces Él es un Dios que se retracta, y Satanás incluso hubiera ganado el gran conflicto, porque la aseveración de Satanás es que nadie puede obedecer a Dios completamente, y bueno, y se hubiera demostrado y Satanás hubiera ganado, y realmente no es así, mis queridos hermanos. La ley de Dios, que es el reflejo del carácter divino, no puede nunca abolirse. Todo lo que dice Dios es ley, y todo lo que Él dice tiene que cumplirse y respetarse. Él dijo, la paga del pecado es muerte, eso fue ley, y por eso tuvo que morir Cristo Jesús. Y si Dios hubiera pasado por alto, ¿por qué no le pasó también a Satanás por alto muchas cosas? No tiene sentido. Así que es una idea satánica totalmente pensar que la ley de Dios, la palabra de Dios, las ordenanzas de Dios quedaron abolidas. Y la última cita dice, piedras deslustradas sin valor. Y nos dice así, cuando miraron el cielo, cuán admirado está el cielo, cuán admirado está el cielo ante la condición actual de la iglesia, que podría ser tanto para el mundo si cada piedra estuviera en su lugar debido. Una piedra viviente que emitiera luz, una piedra que no brilla no tiene valor. Lo que constituye el valor de nuestras iglesias no son piedras muertas y deslustradas, sino piedras vivientes que captan los brillantes rayos de la principal piedra angular. El mismo sol de justicia, la luciente gloria en la que se combinan los rayos de la misericordia y la verdad, que se encuentran de la justicia y de la paz que se han besado. Hermanos, seamos piedras vivas. Si estos callaran, las piedras clamarán. Seamos esas piedras que claman. No seamos simplemente piedras muertas en la edificación, sin sentido. Cumplamos un propósito, seamos piedras vivas. Si no, de lo contrario, simplemente estamos rellenando un espacio en la iglesia de Cristo, en la verdadera iglesia de Cristo. Y bueno, ahí termina el capítulo 2. Y para terminar vamos al capítulo 3.
Y el capítulo 3 comienza así: por esta causa yo estoy preso por la causa de Cristo por predicar a los gentiles. Por este evangelio, por esta causa de predicar a los gentiles, ahorita estoy preso. Por todo lo que he dicho en el capítulo 1 y en el capítulo 2, Pablo dice, por eso estoy preso. Pues ya sabemos que lo habían metido preso justamente por predicar a los gentiles. No era porque había profanado el templo y nada por el estilo, era simplemente por predicarles a ellos, por abrir la salvación a los gentiles, los cuales los judíos los despreciaban tanto, tanto, que incluso los llamaban perros, literalmente. Bueno, en fin, dice. A lo mejor ya saben de la gracia de Dios que me concedió a ustedes, que por visiones me reveló la salvación a los gentiles, como ya lo acabo de escribir. Posiblemente se refiere a otra carta o los 2 capítulos que acaba de escribir, más seguro a los 2 capítulos que acaba de escribir. Al leerlo entenderán mi conocimiento que tengo en el ministerio de Cristo. O sea, al leer ustedes todo esto, van a entender justamente lo que les estoy tratando de decir. No está aquí presumiendo de su conocimiento. No está haciendo eso. Sino simplemente está haciendo una referencia al Evangelio de Cristo. Que lo estudien, que ahí justamente le explica todo esto. Que los gentiles ahora pueden ser salvos, en pocas palabras. Continúa. Este misterio de que los gentiles podían salvarse, que somos salvos por la gracia, este misterio que antes no fue revelado, pero ahora se da a conocer por los cristianos, profetas, apóstoles, por medio de su Espíritu Santo, etc. Ahora, este misterio de que somos salvos por la gracia, porque miren, antes de que Cristo viniera, la pregunta era, ¿cómo vamos a ser salvos? Era una buena pregunta. ¿Cómo vamos a ser salvos? Y el pueblo de Israel comenzó a hacerse ideas y teorías de que supuestamente iba a venir un rey y bueno, toda la cosa, ya saben esa historia. Y realmente no, vino un carpintero y pagó el precio del pecado de todo el mundo y bueno, ya saben el resto de la historia. Realmente así fue. ¿Se imaginaban algo así ellos? Para nada, pero así fue realmente como sucedieron las cosas. Ahora este misterio es revelado. Este misterio que lo dijo por los profetas, que lo está revelando los apóstoles, que nos da por medio del Espíritu Santo, ahora es revelado. Que los gentiles son parte del plan de salvación y del cuerpo de Cristo y de sus promesas. Esto que solamente se creía de que solamente los judíos podían ser salvos y solamente ellos podían ser parte del cuerpo de Cristo y solamente ellos podían reclamar las promesas de Cristo. No, ahora también lo pueden hacer los gentiles. Esto era un misterio, es algo que no se podía entender, pero ahora se entiende, dice Pablo. A mí, el más pequeño de todos los cristianos, recibí la gracia de predicar al mundo las incalculables riquezas de Cristo. Yo, que soy el más pequeño de todos los cristianos o de los apóstoles. Acuérdense que Pablo nunca olvidó que toda la vida pasada que tuvo, el malhechor que fue, en el sentido de que persigue a la iglesia y todo eso, nunca olvidó y siempre se sintió bastante insignificante justamente por esa situación. Yo que no soy nada, dice Pablo, he tenido el privilegio también de compartir este misterio, de compartir el Evangelio de Cristo a todo el mundo, a los gentiles, a todo el mundo. Para que así la sabiduría de Dios sea conocida por las potestades de los cielos. Y bueno, de los cielos y de la tierra. ¿A qué se está refiriendo aquí las potestades de los cielos y de la tierra? Obviamente se hace una referencia ¿a quién? A Satanás. De igual manera somos un espectáculo para el universo, para los mundos. Así que somos, por así decirlo, el tema de discusión. Somos ¿cómo se dice? Se me fue. Somos la discordia del cielo, porque Satanás nos observa, Dios nos observa y la reputación de Cristo se está poniendo en juego por medio de nosotros. Cristo dice, es como la historia de Job, ¿se acuerdan? Ya vas a ver que no me niega, dice Cristo. Y Satanás dice, a ver, quítale todo y ya vas a ver, anda, ahí hazlo. Y ahí realmente lo que se jugaba en ese momento era la reputación de Cristo. Imagínense si Job hubiera fracasado. Cristo hubiera quedado mal, absolutamente. Entonces, es lo que se juega. Entonces, somos un espectáculo para las potestades de los cielos. Obviamente se refiere a Satanás, a los seres de otros mundos, a los ángeles y a Dios.
Mientras se realiza el plan de salvación, mientras pasa todo esto, nosotros somos un espectáculo, señores, es lo que dice Pablo. En Él recibimos la confianza y seguridad para acercarnos a Dios. En Cristo Jesús hemos recibido toda la confianza, la esperanza, la seguridad, la fianza de poder acercarnos a Dios. Tenemos acceso al cielo ahora. Por eso no se desanimen por las tribulaciones que sufro yo por ustedes, sino siéntanse orgullosos de que yo estoy sufriendo por ustedes. Así que no se desanime. Estas tribulaciones justamente son parte del plan de salvación. Son cosas que pasan para demostrar que somos dignos de ir al cielo y somos dignos de ser llamados hijos de Dios. Que a pesar de las pruebas nunca vamos a negarnos, nunca vamos a negar a Cristo. Todo esto pasa por eso, así que no se sientan tristes, sino siéntanse orgullosos. Y el cristiano de igual manera nunca tiene que ponerse mal, sino tiene que sentirse bien por todas las cosas que le llegan a suceder, pues todo es para gloria de Dios, todo es para hacer quedar bien a Dios y para nuestra salvación y la edificación de nuestro carácter, como lo hemos visto a lo largo del año bíblico. De quien tomó su nombre todo ser en el cielo y en la tierra. No, perdón, me salté aquí ya. Por eso oro a Dios, por eso oro a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien tomó su nombre todo ser en el cielo y en la tierra. Y bueno, todo le pertenece a Dios. Todo ser humano, al fin y al cabo, le va a rendir cuentas a Él. Todos nos sometemos a Él. Así que creo que esto se refiere a tomar su nombre. De igual manera podemos estar hablando de tomar su carácter para poder tener acceso al cielo. Tomar el carácter de Dios para poder tener acceso al cielo. Tanto eso lo necesitan los seres celestiales como los seres terrenales. También puede referirse a eso. No se sabe exactamente. En fin, para que no se para que nos dé fortaleza por medio del Espíritu en lo íntimo de nuestro ser. Esa es la idea, esa es la intención final del Espíritu Santo, habitar en lo íntimo de nuestro ser. Es como cuando uno, vamos a hacer una pregunta. ¿Realmente alguno de nosotros sería capaz de formar una vida con alguien que no se ama? Con alguien que solamente me gusta. Sí, me gusta, me encanta esa mujer o ese hombre en el caso de las mujeres. Pero ¿realmente hay amor? Mira, vamos a decirlo así, yo he visto hombres que son feos. Esa es la verdad. Yo he visto hombres que son feos, pero feos de verdad, feos con F mayúscula. Y tienen mujeres, pero qué bonitas. Súper, súper, súper bonitas. Da envidia, la verdad. Increíblemente, estos hombres que son feos y tienen modelos como esposas, no son felices. Porque lastimosamente no se entienden con esta mujer hermosa que tienen como esposa. No se entienden. Y al fin y al cabo, estos hombres terminan incluso con alguien a su nivel, vamos a decirlo así, con una pareja a su nivel, y dejan a su esposa, que era todo un bombón, podríamos decirlo así. ¿Qué es lo que pasó? Al fin y al cabo, la belleza deja de importar y lo que importa realmente es la comunión. Es el poder entenderse con otra persona. Eso es lo que pasa muchas veces en muchos matrimonios o muchas parejas, que no es tanto la belleza, sino el entenderse con esa persona, el poder tener un futuro con esa persona, el poder ver que también esta persona, bueno, muchas cosas, hay muchos factores. Ahora, ¿de qué le sirvió si la chica era bonita, pero era vanidosa y no le ayudaba en nada? O sea, no sirvió absolutamente de nada. O de igual manera el chico, si era un vago, era un holgazán, ¿de qué sirvió tanta pinta, tanta guapura? No sirvió de nada. Sino al fin y al cabo, a veces lo que realmente permite que las personas se unan es tener una relación íntima. A veces hay gente que es súper pobre y son felices porque tienen una buena comunión entre ellos, tienen un hogar bonito y una buena comunicación, hay hay un buen diálogo y son gente pobre y son felices porque supieron elegir a la persona adecuada. Hubo una relación íntima entre ellos. De igual manera, nosotros, para poder tener una verdadera relación con Cristo, necesitamos tener una relación íntima, tenerlo aquí a Cristo en el corazón, pero de verdad. Si no, de lo contrario, algún día simplemente nos vamos a separar de Él cuando vengan las dificultades. Y eso pasa en muchos matrimonios que se unen simplemente por emoción. El día en que comiencen a llegar las dificultades, señores, cada cual se va por su lado.
Así que necesitamos el Espíritu Santo en el íntimo de nuestro ser, no solamente de una manera exterior y solamente por apariencia, sino aquí tenemos la necesidad de realmente, de realmente tener una relación íntima con Dios. Tenemos esa necesidad de tener una relación íntima con Dios. De lo contrario, no se puede. Es una vida falsa. Que Cristo habite en sus corazones por medio de la fe y que estén enfatizados en el amor. Enraizados en el amor o enfatizados en el amor. Es lo mismo prácticamente. Ahí está. Cristo en los corazones por medio de la fe, porque lastimosamente no podemos tener una comunión física con Cristo, sino solamente mediante la fe, por medio del estudio de la palabra de Dios y la oración. Y estar arraigados en el amor, que todo sea, ¿qué cosa? Por amor. Si no hay amor, naranjas, limones y mandarinas, no hay nada, mis queridos hermanos. Que sean capaces de entender la dimensión del amor, sean capaces de entender la dimensión del amor. Pues, a ver, textualmente dice así: podáis comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Traten de comprender eso. No lo vamos a poder hacer, pero traten de hacerlo. Al menos en lo básico y en lo que nos corresponde a nosotros entenderlo. Y conozcan el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, y seáis llenos de la plenitud divina. Conozcan el amor de Cristo, entendamos el amor de Cristo, que excede obviamente todo conocimiento, pero podemos hacernos una idea en lo que queda de nuestra vivencia cristiana, y de esa manera seamos llenos del carácter divino, reflejemos el carácter divino, seamos como Él, seamos su imagen perfecta como lo fue alguna vez Adán, el cual hace el cual hace mejor de lo que esperamos todas las cosas que pedimos o entendemos nosotros. Dios nos da mejores cosas de lo que pedimos, nos hace entender mejores cosas de lo que entendemos. A Él sea la gloria por siempre y para siempre. Amén, mis queridos hermanos. Y ahí termina el capítulo 3. Yo creo que ha quedado muy claro. He tratado de explicarlo en palabras sencillas, todo lo que nos dice Pablo. Y simple y llanamente Él sigue llamando, como ya lo he hecho en muchas de sus epístolas, a una comunión ¿con quién? Con Dios, mis queridos hermanos. Una comunión perfecta con Dios. Que Dios habite en nuestro ser, que tengamos amor, que seamos sellados por el Espíritu Santo, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente nos está llamando, hace un llamado a una vida perfecta que cada cristiano debiera de tener. Saquemos de nuestros corazones, de nuestras mentes, de nuestras almas, toda malicia, todo rencor, toda duda, todo orgullo, todo perjuicio, todo plan humano. Simplemente tratemos de poner a Dios siempre en nuestra vida, que sea la voluntad de Dios. Y para eso simplemente y llanamente necesitamos, ¿qué cosa? Estudiar la palabra de Dios, porque es el reflejo de Cristo aquí en la tierra, su palabra. Conozcámoslo, imitámoslo, y algún día, sí, mis queridos hermanos, quizás lleguemos a estar en su presencia. Y bueno, mis queridos hermanos, aquí termina el estudio del día de hoy. Una vez más, en pantalla tienen toda mi información de contacto para todas las personas que me quieran agregar al WhatsApp, recibir los enlaces del año bíblico, los audios del año bíblico, preguntas, sugerencias, correcciones, cualquier cosita, háganmelo llegar por ahí. Ahí tienen las diferentes maneras en las que me pueden apoyar. Muchas gracias a todas las personas que me pueden apoyar de manera infinita. Muchas gracias. Y bueno, mis queridos hermanos, no les canso más. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros, nos ayude a seguir adelante, y nos vemos el día de mañana con un nuevo video.